antes recordarles que estaremos laborando para ustedes supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien les estará acompañando en los próximos minutos. Recordándoles que para la mensajería de texto nos pueden escribir a través del 0412-636-9658 y para llamadas telefónicas lo puedes hacer a través del 239-992-5655. Muy bien, amados hermanos, nosotros hemos estado tratando un tema bastante amplio, bastante extenso, y el día de ayer estuvimos una vez más insistiendo en la necesidad de poder acudir a las lenguas fuentes por la ventaja que tienen a la hora de despejar dudas sobre cualquier tema de la Escritura, pero dada la particularidad del tema que estamos tratando y la aparente ambigüedad, solo en apariencia, porque el contexto permite aclarar las cosas, la aparente ambigüedad en cuanto a si realmente la Biblia enseña que Dios vaya a destruir la creación, lo que tiene que ver con este cielo y esta tierra. Bueno, nosotros hemos empezado a mirar los textos bíblicos, a mirarlos con cierta atención. El día de ayer nosotros estuvimos tratando lo referente al juicio, el juicio que hizo Dios, en este caso a la serpiente y a la humanidad que había creado, y este juicio como terminó derivando en una maldición presente en la tierra. No obstante, nosotros estuvimos revisando y Dios hace responsable al hombre por dicha situación. Un detalle interesante, amados hermanos, y es un tema que nosotros estaremos abordando próximamente, va a ser el tema de la muerte, y vamos a estar tratando el carácter de la muerte como proceso biológico o natural y la muerte como proceso punitivo o impuesto como pena, como castigo. Nos parece muy importante tomar en consideración esto, dado que con la muerte de Cristo algo pasó. Entonces, amados y amadas, nosotros próximamente estaremos abordando este tema, pero en este momento queremos ir asomando algunas cosas que se desprenden a partir de lo que nosotros hemos estado tratando. Yo quisiera pedirle a usted que me acompañe en el juicio que Dios hizo sobre la serpiente en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, que nosotros podamos ver esto allí, de manera que podamos analizar algo. Que quiero compartir algunas cosas con usted, las cuales por supuesto me gustaría que usted las analice, no que a priori las acepte, sino que las analice, que las evalúe, que las investigue. En Génesis capítulo 3, ya que usted está ahí ya con nosotros, entonces vamos a considerar estos dos versículos que se encuentran en el verso 14 y 15. Dice: entonces dijo Yahweh Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Vemos nosotros aquí entonces, amados y amadas, un detalle muy interesante, ¿no? En esta pena impuesta por Dios sobre la serpiente, vemos nosotros, amados hermanos, que parte de la pena impuesta por Dios es comer polvo todos los días de su vida. Ahora, en este contexto, en algo llamado campo semántico, y es el significado que reciben las palabras de acuerdo al lugar donde se expresa una frase, para tratar de explicar esto. Si, por ejemplo, voy a presentar un ejemplo que lo doy con mucha frecuencia, pero intento hacerme entender. Cuando digo que hay un mono en un árbol y come cambur, sin que yo mencione la palabra animal, por la palabra árbol, comer y cambur, usted lo va a identificar con un animal, sin que yo mencione la palabra animal en la frase. Lo único que me permite identificar a mí la voz mono o la palabra mono con un animal, lo único que me permite identificarlo es el contexto. Ese es el campo semántico, es alrededor de qué aparece una frase que a mí me interesa descubrir el significado. Pero si digo que a mi hija le están pidiendo un mono para hacer educación física en la escuela, yo no necesito decir la palabra prenda de vestir, porque la voz escuela, hija, educación física identifican la palabra mono y la identifican ya no con un animal, sino con una prenda de vestir. Eso se llama campo semántico. Es el ambiente desde donde las palabras reciben significado. Qué bueno que nos escriban temprano, porque así temprano puedo leer los mensajes de texto. Dicho esto, tenemos una palabra aquí que me parece importante porque forma parte de la pena y del castigo de la serpiente. Es la palabra polvo. Polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, fíjese bien que aquí la palabra polvo está relacionada con el hombre, con la humanidad, porque Dios ha sacado al hombre del polvo de la tierra, porque la serpiente ha atacado directamente al hombre, la serpiente ha atacado directamente a la mujer, con este diálogo, con este engaño, con esta tentación. Y ahora, amados hermanos y hermanas, Dios la condena a comer precisamente polvo, y todo el contexto, el campo semántico indica que se está refiriendo a la humanidad, ¿Por qué? Porque Génesis 2:7 ya nos ha dicho que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, También nos ha dicho en Génesis capítulo 3, versículo 19, y está dentro del juicio que Dios está haciendo aquí sobre la serpiente y la humanidad ya caída porque ya ha cometido el delito, y el Señor está diciendo: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues
polvo eres y al polvo volverás. Nosotros, conscientes de esto, entonces aquí la palabra polvo representa humanidad, representa ser humano. Ahora, el detalle interesante es que en Génesis capítulo 3, versículo 14, el que la serpiente coma polvo es un mandato de parte de Dios. Es un mandato de parte de Dios de que la serpiente coma polvo todos los días de su vida. Si nosotros tomamos en consideración esto, amados hermanos, aquí la Biblia le está entregando a la serpiente el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Nosotros quiero que vayamos dibujando una idea importante. En Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor, hablando con Adán, le dice, con Adán dentro del huerto, le dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Aquí Dios ya habla de la posibilidad de que el ser humano pueda morir. Por lo tanto, habla de la muerte, disculpen ustedes, como algo conocido, no experimentalmente para el ser humano, pero habla de la muerte como una realidad. Por cierto, no la describe como una realidad creada por Dios, pero sí la describe como una realidad que puede tener un carácter punitivo, un carácter de castigo, una medida de castigo. Ahora, preste atención, porque la serpiente le ha dicho a la mujer que no va a morir al comer de aquel fruto, pero Dios le ha dicho a la mujer, o le ha dicho a Adán, que si lo come muere. La serpiente dice: no morirás. Génesis 3, 4. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no morirás. Pero Dios ha dicho en Génesis 2:7: ciertamente morirás. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? Dios dice: ciertamente morirás. La serpiente dice: ciertamente no morirás. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que aquí la muerte está, pero no ha tomado el control sobre la humanidad. No ha tomado el control sobre la humanidad. Ahora, esto es muy importante. ¿Y por qué es importante este asunto? Bueno, por la sencilla razón de que aquí en Génesis capítulo 3, versículo 14, me parece a mí que el texto le está entregando a Satanás, Dios le está entregando a Satanás, porque es una orden que le está dando de comer polvo todos los días de su vida. Le está entregando el imperio de la muerte. Aquí hay algo interesante, aquí hay algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque esto nos deja a las claras, amados hermanos y hermanas, con qué propósito vino Jesús a esta tierra. Si Satanás tiene el imperio de la muerte y él tiene la orden de comer polvo todos los días de su vida, en Hebreos capítulo 2, hay un detalle interesante, el cual quiero compartir con ustedes, el cual me gustaría que podamos ver. Sígame con cuidado en el estudio, porque es importante compartir una idea con usted. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora preste atención: para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Dónde el diablo tenía el imperio de la muerte? Tenía el imperio de la muerte en el momento en que Dios le dijo: polvo comerás todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Aquí Satanás aparece como el que tenía el imperio de la muerte, según Hebreos 2:14. Según Hebreos 2:14. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios toma la vía del hombre, toma el camino del hombre, y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de igual manera Él también participó de lo mismo. Pero, amados hermanos, aquí la Escritura presenta uno de los propósitos con los cuales Cristo o el Verbo se manifestó en carne. Fíjese usted, se manifestó en carne. ¿Para qué el Verbo? Para destruir. Es bien interesante, amados hermanos, que aquí el verbo destruir marca el propósito con el cual vino Jesús a este mundo, vino Jesús a esta tierra. Vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que nosotros hemos venido mostrando en estos días con suficiente claridad fue que Cristo no vino aquí a la tierra a destruir las obras de Dios. Ningún pasaje de la Biblia muestra dicha afirmación. Por el contrario, la Escritura está mostrando aquí con toda claridad que el propósito de Jesucristo al venir a la tierra fue destruir al que tenía el imperio de la muerte, en este caso al diablo. También Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos va aclarando esta idea, amados hermanos. Disculpen ustedes, nos va aclarando esta idea. Y es bueno que nosotros lo podamos tener claro. Dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado procede del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera, otra vez el verbo destruir, aplicado a Jesús. Cuando nos muestra la Escritura que Jesús vino a destruir, nos muestra que vino a destruir fue las obras del diablo. Un detalle interesante, amados hermanos y hermanas, es que todos los milagros que realizó Jesucristo, todos, absolutamente todos, golpearon las obras del diablo. Nunca jamás golpearon las obras de Dios. Siempre golpearon las obras del diablo, sanando, resucitando, echando fuera demonios. Siempre golpearon las obras del diablo, multiplicando los panes, los peces. Es necesario que todo esto que estamos presentando de forma teológica lo podamos consustanciar desde el punto de vista de lo que fue la vida de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Fíjense ustedes, amados hermanos, que Él estuvo golpeando permanentemente las obras del diablo. Si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos en Marcos capítulo 1, veamos nosotros lo que recoge el Evangelio de Marcos. Recoge lo siguiente en el capítulo 1, verso 21. Y llegan a Cafarnaúm, y tan pronto llegaba el sábado, entraba en la sinagoga y enseñaba. Y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice el texto: y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Observe que hay un hombre con un espíritu inmundo. Y chilló, diciendo: ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Y muestra el propósito. Viniste a destruirnos. Una vez más, el verbo destruir asociado con Jesús
y, amados hermanos, golpeando precisamente las obras del diablo. Aquí vemos nosotros en Marcos 1:24 diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a destruirnos. Luego dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Muestra esto, amados hermanos y hermanas, a las claras, que Jesús vino con un propósito. Y en el propósito que vino Jesús fue un propósito establecido desde antes de la fundación del mundo. Dicho propósito, y es muy específica la Biblia, es destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. La humanidad estaba enferma, estaba herida de bala, herida de muerte, herida con la bala del pecado. Bueno, amados hermanos, ¿qué hace Dios? Fíjese usted, yo le voy a presentar solamente un ejemplo, una analogía, un punto de comparación. A veces nosotros sin darnos cuenta estamos como aquel rey que le da una orden al príncipe y le dice al príncipe: en tal castillo hay una doncella la cual yo aprecio mucho. Tu tarea será ir a aquel castillo, rescatar la doncella, pero hay un dragón allá. Mata al dragón y tráeme la doncella. ¿Qué le parece a usted si el príncipe se va, mata a la doncella y trae al dragón? Eso sería algo terrible, amados hermanos. Sería sencillamente algo terrible. Bueno, nosotros, el ejemplo que les acabo de dar, salvando las distancias, obviamente, pero es un ejemplo simplemente de que Cristo vino aquí, fue, en primer lugar, a buscar y salvar lo que se había perdido, pero para poder hacerlo tenía que destruir las obras del diablo. Y las obras del diablo, claramente, amados hermanos, son el pecado. Las obras del diablo son el pecado. Sus prácticas son el pecado. E incluso, amados hermanos, la muerte aparece como un acto punitivo, de castigo. Pero fíjese usted algo en lo cual quiero que nosotros vayamos entrando y que nosotros podamos ir analizando. Los textos bíblicos nos muestran que Jesús vino no a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de quien le envió, y la voluntad de quien le envió es que salve lo que se había perdido y que destruya las obras del diablo. No que destruya la creación, porque no hay ni un solo texto que pueda respaldar dicha afirmación. Lo que sí tenemos son textos que cuando Jesús golpea las obras del diablo, que cuando Jesús golpea las tinieblas, amados hermanos, restablece la creación de Dios, restablece lo que Dios ha hecho. Y nosotros estamos viendo aquí, amados hermanos, por cierto, fíjese usted, que este milagro de sanidad, el primero que registra el Evangelio de Marcos, ocurre justamente en día sábado. Y el sábado es el día de reposo, de descanso. Ahora, ¿qué es lo que simboliza esto aquí? Esto está simbolizando que Cristo, con su venida, con su acción en favor del hombre, le está dando reposo, le está permitiendo entrar a la humanidad en el reposo de Dios, porque lo diabólico no le permitía a la humanidad entrar en el reposo de Dios. Dios hizo esta creación para que pudiese entrar en el reposo de Dios, y lo diabólico no lo hacía posible. Entonces Cristo viene justamente para deshacer las obras del diablo y para que con dicha acción, amados hermanos, lo creado por Dios pueda entrar en el reposo de Dios. Por esa razón, cuando Cristo está en su creación, el Señor está en su creación, lejos de dañar la creación,
lo que hace es restaurarla, bendito el nombre del Señor para siempre, porque la orden que se le dio a él no fue destruir la creación de Dios, sino salvar la creación de Dios, salvar al ser humano, porque salvando al ser humano salva la tierra, salva la creación de Dios, y destruir, escuche lo que dice el texto, destruir las obras del diablo. Aquí lo está testificando un demonio. Un demonio dice: has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces nosotros debemos tener esto claro. Pero fíjense ustedes, amados hermanos, que en la orden que el Señor le da a Satanás de comer polvo, en la orden va una trampa. En la orden de Dios que le da a Satanás de comer polvo todos los días de su vida, en esa orden hay una trampa. ¿Y por qué hay una trampa, amados hermanos? Porque esa orden se da en el contexto de juicio y castigo. ¿Por qué razón? Porque allí, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 14, que le pido que usted vuelva ya conmigo, allí el juicio empieza por la serpiente, es decir, por la responsable última, por la responsable absoluta. El juicio empieza por allí, y la orden que le da Dios es comer polvo todos los días de su vida. Ahora, nosotros vemos, amados hermanos, que lo próximo que va a aparecer allí es la enemistad que va a haber entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente de esta. Y se da algo interesante, amados hermanos, que de la simiente de la mujer tiene que levantarse quien le aplaste la cabeza a la serpiente. Pero ¿dónde le va a aplastar la cabeza? Le va a aplastar la cabeza precisamente en la muerte. Precisamente en la muerte. Y aquí donde está la trampa que Dios le pone al enemigo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, viendo a Jesús como hombre, arremete contra él, porque él tiene el imperio de la muerte, según Hebreos 2:14, y cuando arremete contra él, porque él tiene el imperio de la muerte, queda él mismo encerrado en la muerte. El enemigo queda encerrado en la muerte. En la muerte de Cristo el enemigo perdió. El enemigo quedó encerrado, y en esa muerte, amados hermanos, la humanidad queda libre. La creación queda libre. La voluntad de Dios se puede liberar. Entonces, si nosotros prestamos atención a esto, si prestamos atención a esta idea y regresamos de nuevo a Hebreos capítulo 2, versículo 14, porque quiero que nosotros podamos ver esto y que lo podamos ver en el contexto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nosotros vemos algo interesante. ¿Y qué es lo interesante que nosotros vamos a ver aquí? Bendito el nombre del Señor para siempre. Permítanme ubicarme de nuevo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Quiero pedirle que usted lo vea conmigo. El verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero mire el propósito por el cual participó de lo mismo: para destruir. ¿Qué quería destruir el Señor? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Observe, hermano, quiero que observen el texto, que Jesús usa la muerte y la usa para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Mire que él aquí usa la muerte no para destruir la muerte, sino para destruir al diablo. Mire esto con claridad, porque aquí él no está usando la muerte para destruir la muerte, sino para destruir al diablo. Porque quien merecía la muerte era el diablo. Y aquí el texto bíblico está marcando con claridad, amados hermanos, que en la muerte de Cristo Satanás quedó encerrado, amados hermanos, donde debía estar siempre. ¿En qué sentido me refiero yo a que quedó encerrado? Es decir, en que quedó condenado.
No me refiero a que de repente no esté actuando, no esté operando en este momento. Quiero dejar eso claro. Pero desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista del juicio, quedó sentenciado, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Señor, al hacerse hombre, por medio de la muerte, lo que quería era destruir a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios entonces, amados hermanos, nos presenta aquí algo interesante. ¿Por qué? Fíjese usted, el verso 15 dice, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Verso 16, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles. Fíjese esto, hermano. Fíjese que no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. No viene en ayuda de los ángeles. Y esto toca directamente a Satanás, porque un ángel que está bien delante de Dios no necesita ayuda, no necesita rescate, no necesita redención. Entonces el Señor no venía en ayuda de ángeles, no venía para redimir ángeles, sino para deshacer las obras del diablo en este caso, de estos seres inmateriales que se habían rebelado contra Dios. Fíjese, aquí quedan destruidos, aquí queda destruido el enemigo, el diablo en este caso, y es destruido precisamente por la muerte como una herramienta de destrucción. Este detalle es importante, amados hermanos, el detalle es sumamente importante porque la Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 21, o podemos leerlo desde un poco más arriba. Lo podemos leer desde un poco más arriba. Mire lo que dice aquí a partir del verso 18. Dice, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor o del rostro del Señor vengan tiempos de refrigerio, y envíe a Jesús el Mesías, que os fue anunciado de antemano, verso 21, a quien es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todos los de todas las cosas, hasta la restauración de todas las cosas de las que Dios habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Mire usted que Jesús, amados hermanos, viene a restaurar todas las cosas, no a destruirlas, sino a restaurarlas. Observe, amados hermanos, que cuando nosotros vamos viendo esto, la Biblia se va haciendo clara de en qué consiste el propósito de Dios, de en qué consiste su plan. Su plan es restaurar las cosas creadas por Dios, no destruirlas, pero lo que Él va a destruir es al que tenía, o destruyó, fue al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo lo hizo, amados hermanos? Con la misma muerte. La muerte es una herramienta que se está empleando para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Dios, a través de la muerte, destruye al que tenía el imperio de la muerte, y nosotros vamos a ver en este caso Colosenses capítulo 2, bendito el nombre del Señor, versículos 13 y 14. Nosotros vemos aquí lo siguiente, dice, y a vosotros estando muertos en delitos y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En la ley habían decretos contra nosotros. Ahora dice que nos era contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz. La muerte de Jesús libera al hombre. Pero el verso 15 dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos. En el desfile triunfal, pues. Entonces, fíjese, por un lado la muerte nos libera a nosotros, pero por el otro lado la muerte destruye al enemigo. Esto es algo que nosotros lo sabemos, pero debemos recordar y dejar claro hasta la saciedad que la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, lo que hace es destruir las obras del diablo, destruir las obras del diablo. Pero el punto importante, amados hermanos, fue que con la muerte de Cristo, el enemigo quedó ya juzgado y sentenciado, pero quien no ha quedado todavía sentenciada es la muerte, porque la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, gloria al nombre del Señor. La Escritura trata un tema, perdón ustedes, interesante, y dice en 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Fíjese usted, amado hermano, que el último enemigo en ser destruido no es otro que la muerte. Pero nosotros vemos, amados hermanos, que aquí precisamente en la muerte Dios le juega una trampa al enemigo, la cual él muerde, en la cual él cae, una especie de caballo de Troya. Una especie de caballo de Troya. Usted vio la película, es simplemente un ejemplo, pero usted puede ver aquí, amados hermanos, cómo en este caso Dios se sirve de la muerte como una herramienta para castigar o para destruir definitivamente al enemigo. En este caso, de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, los pasajes bíblicos nos dan con toda claridad, amados hermanos, que la venida de Cristo aquí a esta tierra fue para destruir las obras del diablo, completamente destruidas las obras del diablo. Por esa razón debemos aguardar es hasta la venida de Cristo, y nosotros vemos, según la Biblia, según los textos bíblicos, que el propósito del Señor al venir aquí fue destruir las obras del diablo. Jesús, hablando de esto en el Evangelio de Juan, Jesús hace una diferencia, amados hermanos. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros no la hacemos. En Juan capítulo 14, versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. ¿Usted cree que aquí se está refiriendo a Satanás como príncipe de lo creado por Dios? Por supuesto que no, amados hermanos. Es un sistema donde el enemigo se ha instalado. Bueno, San Pablo enseña que ese sistema está forzado a desaparecer. Ese mundo está forzado a desaparecer. Fíjese usted lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, para que nosotros vayamos captando una idea aquí. Dice en 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este mundo. Y allí la palabra mundo es aión, aclarábamos eso ayer. Ahora, fíjese usted, nosotros, hablando aquí San Pablo de los creyentes, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer. Entonces, fíjese, amados hermanos, ¿por qué está forzado a desaparecer ese sistema? Bueno, por lo que dice aquí, porque está forzado a desaparecer ese mundo. Repito, no es el mundo creado por Dios, sino el mundo sistema donde Satanás se ha instalado como un Dios. Ahora lo que dijo el Señor aquí en Juan 16:30. Ahora, en Juan capítulo 14, donde estaba leyendo ahora, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿Usted cree que Dios va a llamar a Satanás príncipe de las obras creadas por Dios? ¿Príncipe de la creación de Dios? Jamás, jamás. Está hablando del mundo sistema que Él ha instalado y está forzado a desaparecer. Por eso el Señor está diciendo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe
de este mundo y no tienen nada en mí. Juan capítulo 16, versículo 11, dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Una vez más, no del mundo creado por Dios, sino del mundo sistema que Satanás ha instalado y se expresa en un sistema religioso, en un sistema político, en un sistema de opresión que tiene que llegar a su fin con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto, amados hermanos, debe quedarnos a nosotros con bastante claridad, bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque esto es lo que realmente enseña la Escritura. Vamos a dar paso a la mensajería de texto del que nos han escrito y luego continuamos con el tema. Compláceme con la música Alaba a Dios y que Dios te bendiga en grande. Diego, el tema Alaba a Dios, gloria al nombre del Señor para siempre. Por aquí tengo otro mensaje que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque si vosotros sabéis dar buenas cosas o buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Atentamente, Guillermo Gómez, reportando sintonía. Amén, hermano Guillermo, gloria al nombre del Señor para siempre. Gracias por estos mensajes. Saludo a mis hijos, Naikaret, disculpe la pronunciación, Naikaret y Joana, Emmanuel, ellos siempre van a la iglesia. Amén, gloria al nombre del Señor. Saludos entonces para ellos, gloria al nombre del Señor para siempre. Muy bien, amados hermanos y hermanas. Diego, ¿qué tiempo nos queda, por favor? Perdón, 1 minuto. Oye, dale la gloria a Dios, Diego. Bueno, muy bien, amados hermanos y hermanas. En esto debemos entonces reflexionar. Fíjense, amados hermanos, que en Génesis, un detalle que estaba pasando por alto, en Génesis capítulo 3, donde el Señor le dice a la serpiente que va a comer polvo todos los días de su vida. Eso se lo dice allá en el principio. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, y quiero leer este texto, no nos va a dar mucho tiempo para comentarlo, pero en Apocalipsis capítulo 12 ha comido tanto polvo, hermano, pero tanto polvo, que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese usted, amado hermano, que ha comido tanto polvo, se ha alimentado tanto del engaño, ha comido tanto polvo, amados hermanos, que ahora lo presentan como un dragón. En el Génesis era una serpiente, pero aquí en el Apocalipsis es la serpiente antigua, es la misma serpiente que se ha alimentado durante tanto tiempo de polvo. Fíjese usted lo que nosotros debemos tener presente. Pero, ¿sabe algo? En la cruz tomó veneno, en la cruz murió, en la cruz pasó algo realmente. La Escritura enseña que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Entonces, nosotros, de todas maneras, amados hermanos, el tiempo ya no nos da para hacer más comentarios, pero sobre estos temas vamos a estar retornando nosotros el fin de semana que viene. Por aquí tenía otro mensaje. Buenos días, mi hermano, yo soy el profesor Humberto González. Excelente su enseñanza. Dios no destruirá a la tierra sino la maldad representada en Satanás. Amén, gloria al nombre del Señor para siempre. Realmente eso es lo que enseña la Biblia. Por aquí dice otro mensaje, buen día, los felicito por su programa, muchas gracias. Bueno, los mensajes están empezando a llegar, pero lo que siempre les he dicho, amados, si me escriben tarde,
tarde no puedo leer los mensajes. Muy bien, estuvimos laborando para ustedes supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que permanezcan en la sintonía de 92.7 FM. Bendiciones.